Buenos días, que Dios los bendiga como cada mañana. Bueno, estamos terminando nuestra semana de devocionales y quiero terminar con ustedes con un versículo que varias veces me escucharon hablar de este versículo, de nombrarlo, ¿no? De repetirlo, forma parte de mis oraciones y hoy lo quiero compartir también con ustedes, recordarlo, repasarlo y ver algunas cosas. Así que vamos a orar juntos por esta palabra que a mí como me es de ayuda a mí a lo largo de mi vida, espero que a ustedes también les ayude. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas este tiempo devocional como lo haces cada mañana. Te pido que tu presencia nos acompañe en este día, nos ministre, que este día podamos caminarlo bajo tu presencia, bajo la unción, bajo la guía del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, muchas veces le he comentado aún desde el púlpito que hay un versículo que utilizo mucho en mis oraciones y para mi vida, ¿no? Que ha sido de gran ayuda, y es el Salmo 32, el versículo 8 del Salmo 32, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Saben, a nosotros, a todos, a lo largo de nuestra vida, más de una vez nos suceden cosas que a veces no entendemos, no sabemos cómo resolver, no sabemos qué hacer o cómo podemos actuar o cómo podemos salir adelante en determinadas situaciones. Todos nos encontramos, y yo te aseguro que más de una vez, en situaciones donde no entendemos lo que nos pasa, no podemos discernir el porqué de las cosas. Ayer hablábamos justamente de Sansón, cuando él tiene una gran victoria sobre los filisteos, y después de esa gran victoria está muriendo de sed, y él mismo le dice a Dios: Señor, voy a morir de sed ahora, voy a ser entregado en las manos de mis enemigos después de haber tenido semejante victoria. Es que a veces nos encontramos en situaciones que no sabemos, no entendemos el porqué, no le encontramos la razón, el motivo, la causa. Y este versículo justamente viene a traer una respuesta para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de una mentalidad limitada, y cuando hablo limitada estoy hablando de que nadie tiene un conocimiento infinito. No conocemos todas las cosas, ni muchísimo menos. Nuestro conocimiento se limita a nuestro diario vivir. Una vez un predicador, hablando, ¿no?, de Dios y de nosotros y del conocimiento, él dijo esto como un reloj a aguja. Hagan de cuenta que nosotros estamos parados en la aguja del reloj, y por donde va la aguja es por donde nosotros vamos viendo y entendiendo o comprendiendo, pero Dios mira el reloj completo. Él sabe dónde vamos a estar mañana, qué va a ser mañana de nuestra vida, cómo nos va a ayudar. Él sabe todo. Nosotros solamente vivimos el momento. Y este pasaje es de gran ayuda y para mí es un motivo de oración, porque justamente está la respuesta a esos baches que nosotros tenemos en nuestra vida, esos momentos donde no podemos entender lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando o cómo salir de una situación. Y justamente, fíjese cuando dice Dios, porque Dios mismo habla al salmista y le dice: te haré entender. Y esa palabra entender tiene que ver con tener una idea clara, con descubrir el sentido de algo. Significa comprender. O sea, hay situaciones en nuestra vida que solo Dios nos puede dar la capacidad de comprenderlas, de descubrir el sentido que tienen, de poder entender la profundidad de algo. Solo Dios en un momento. Pero no solo dice te haré entender, sino que agrega te enseñaré. Y ese enseñar tiene que ver con conocimientos, con habilidad, con ideas, pero principalmente tiene que ver con la forma práctica de hacer algo o de hacer que algo suceda. Dios le está diciendo: no solamente te voy a hacer entender, sino te voy a mostrar la manera en que tienes que conducirte, obrar. No sé si a ustedes les ha pasado estar ante una situación determinada y que, por ejemplo, no sabemos cómo orar, no sabemos
qué decir o no sabemos qué hacer. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para no solo hacernos entender la situación, sino también enseñarnos la manera de actuar. Y eso para mí es sumamente importante, por lo que les decía recién, porque nuestro conocimiento es finito, porque nuestro conocimiento es limitado. Nosotros tenemos una necesidad, y es la de poder entender como Dios entiende. ¿Sabes? Las ideas, los pensamientos de Dios, Dios mismo lo dice en su palabra, son mucho más altos que los nuestros. Él ve todo el panorama. Nosotros solo vemos lo que estamos viviendo, solo vemos el ahora, el momento. No tenemos la capacidad de ver el futuro, a menos que Dios nos los muestre. Por eso es tan importante esta promesa. Pero dice algo más que me encanta. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Y esa palabra me impacta, porque ese fijar los ojos tiene que ver con no solamente volvernos prudentes y todo eso, sino que el fijar los ojos tiene que ver como... A ver, ¿cómo les puedo explicar la expresión, no? Para no hacer largo esto. Tiene que ver con alguien no que solamente nos asesora, sino que está a nuestra disposición. Alguien que es nuestro consejero personal. Y eso tiene que ver bien con la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestro consejero personal. Él está con nosotros. Él está dispuesto a deliberar, a charlar, a ayudarnos a resolver las cosas. O sea que no solamente Dios nos hace entender, nos muestra el camino, sino que Él está para ayudarnos a poder salir adelante, a poder vencer en una situación, a poder encontrar una respuesta. Es Él. Es la presencia de Dios. Por eso yo en esta hora, con este pasaje, quiero animarte. Quizás como a mí me pasa, te toque a vos también estar delante de situaciones o pasar por cosas o vivir momentos que vos decís: Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Bueno, ahí está Dios. Es necesaria nuestra comunión con Él, nuestra intimidad con Él. Es necesario ir al secreto, a su presencia, porque Él es el único que tiene la respuesta. Él es el único que tiene las respuestas que necesitamos. Él es el único que puede mostrarnos, hacernos entender una situación, pero Él es el único que también tiene una salida preparada para nosotros. Quiero terminar el devocional para que entiendas a lo que me estoy refiriendo. Un ejemplo práctico es la vida de Moisés y la salida de Egipto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto más de 300 años. Y de repente ellos claman a Dios, y Dios escucha el clamor y les da la libertad y empieza a orar, y vienen 10 plagas sobre Egipto hasta que los egipcios los dejan ir. Y cuando los dejan ir, uno ha pensado: bueno, ya está, ya los dejaron ir, pero de repente se encuentra rodeado en medio de una situación que no esperaban, rodeados por el mar de un lado, el ejército egipcio del otro, y los mismos egipcios que le habían dejado ir y que le habían dado todo para que se vayan, ahora lo estaban persiguiendo para matarlos. Y en ese momento nadie parecía entender nada, pero ahí Moisés clama a Dios. Y Dios le muestra lo que está pasando, y Moisés le puede decir a la gente: no temáis, estad firmes, hoy van a ver la salvación de Dios. Pero no solamente le muestra la situación para que él pueda dar una palabra clara, también le muestra la manera de salir, porque le dice a Moisés: tú extiende tu vara y divide el mar, que vas a pasar en seco por el mar. O sea, le muestra la salida. Y no solo le muestra la salida, sino que dice que a lo largo de todo su trayecto por el mar, Dios, el Espíritu de Dios, separó como una nube espesa que dividía el campamento de los israelitas y de los egipcios para que no pudieran llegar a ello. Ahí vemos al Espíritu Santo ayudándolo, colaborando con la tarea que ellos tenían que hacer. Ese es nuestro Dios. De eso se trata este pasaje, de esos tiempos, de esos momentos donde no entendemos, pero tenemos a alguien que tiene la respuesta, que tiene la sabiduría, que ve el panorama completo para hacernos entender y para mostrarnos el camino hacia nuestra liberación. Vamos a orar juntos por esta palabra. Quizás hoy la estés necesitando, y juntos vamos a orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias
porque muchas veces a lo largo de nuestra vida nos encontramos en situaciones que no entendemos, que no comprendemos, que no le podemos encontrar la salida, la razón, no vemos cómo resolverlas. Pero yo te doy gracias porque tenemos al Espíritu Santo, porque tú has puesto al Espíritu Santo sobre nosotros, con nosotros, en nosotros. Tus ojos están fijos sobre nuestras vidas. Y yo te pido ahora por cada persona que puede pasar esto o estar pasando, que nos des la capacidad de ir a tu presencia, de orar, de buscar tu rostro, para que tú nos muestres, nos hagas entender, para que tú nos muestres el camino por donde debemos andar, la manera de orar, la forma de actuar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa se esté extendiendo ahora sobre la vida de cada uno de nosotros y obrando en nuestras luchas, en nuestras necesidades, en nuestras vivencias, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente, y vamos a prepararnos para el servicio del domingo, porque Dios tiene algo especial este domingo para nosotros. Cada reunión es un encuentro con Él y lo tenemos que aprovechar. Que Dios te bendiga, que tengas un muy buen fin de semana. Bendiciones. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente.